En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la regeneración bautismal te has dignado comunicarnos la vida del cielo, ayuda a llegar, conducidos por ti, a la plenitud de la gloria, a quienes has santificado y hecho capaces de la inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración de los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberlas impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Tróade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo la visión, inmediatamente trataron de salir para Macedonia, seguros de que Dios los llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces he reflexionado sobre la diferencia que hay entre este momento y cuando yo era un niño, un adolescente, o la diferencia que hay incluso entre mi adolescencia y juventud y la de mis padres. ¿Seríamos capaces hoy de vivir y de salir adelante si hubiera una guerra, por ejemplo, en España, con 1 millón de muertos, una guerra civil? ¿O si hubiera una guerra en Europa tan terrible como la Primera o la Segunda Guerra Mundial? Hay cosas en las que sin ninguna duda se ha mejorado. Por ejemplo, los avances en medicina y especialmente en cirugía son extraordinarios. O todo el mundo tecnológico, comparado con hace relativamente poco tiempo, es muy bueno y facilita la vida. Pero hay cosas en las que, sin duda, hemos empeorado. Tenemos mucha menos memoria, o se ejercita menos y por lo tanto se pierde, porque echamos mano de Internet o de la calculadora. Además, nuestra forma de hacer ejercicio físico en la mayor parte de los casos es mínima comparado con lo que tenían que hacer los que nos precedieron, que estaban acostumbrados a hacer largas caminatas para ir a cualquier sitio. Pero sobre todo, yo creo que hemos perdido la capacidad de confiar. El mundo es cada vez más desconfiado, somos cada vez más desconfiados. Relativamente, porque en algunos casos habría que ser más desconfiados, por ejemplo, con respecto a los políticos. Pero somos muy desconfiados y eso hace que nos cueste mucho trabajo confiar en Dios. No nos han enseñado lo que significa la confianza. No nos han enseñado que sufrir forma parte de la vida, que es lo natural es tener problemas. Y cuando tenemos un problema, en realidad nunca tenemos un problema, tenemos dos. Por cada problema tenemos dos problemas. El problema y el problema de tener un problema. ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Nos han hecho creer, y lo hemos aceptado, que lo normal es no tener problemas, que lo normal es no enfermar, que lo normal es no envejecer, que lo normal es no tener disgustos en casa, y cuando ocurre eso, que es en realidad lo normal, nos parece extraordinario e incluso injusto. ¿Cómo es posible que yo enferme? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo envejezca con todo lo que lleva eso consigo? ¿Cómo es posible? Porque eso forma parte de la vida. Y nos sorprende. Tenemos el problema de la enfermedad, el problema económico, el problema familiar, más el problema añadido de considerarnos víctimas porque tenemos un problema. Bien, esta larga introducción viene a propósito del Evangelio de hoy, porque hay otra cosa que no nos han enseñado a los católicos. Esto que he dicho vale absolutamente para todos, pero hay una cosa que no nos han enseñado a los católicos, que lo normal, lo mismo que lo normal para un ser humano es envejecer y enfermar más pronto o más tarde, lo normal es ser criticados, incluso ser perseguidos. Eso es lo normal. Nunca olvido, lo he comentado muchas veces porque me llamó mucho la atención, una enorme, numerosa beatificación que tuvo lugar hace no muchos años en Tarragona, una ciudad de España, por el entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, si no recuerdo mal, el cardenal Angelo Amato. Y él en la homilía decía, estaban aquel día haciendo una beatificación numerosísima de víctimas de la persecución socialista, comunista y anarquista en España, los mismos que hoy nos gobiernan.
y que jamás han pedido perdón. Bueno, pues en aquel momento el cardenal que decía la homilía y que estaba haciendo la beatificación afirmaba, decía: me he preguntado cómo es posible que hubiera tantas víctimas, tantos mártires y tan poquísimas renuncias a la fe. ¿Cómo es posible que prácticamente todos ellos mataron más de 10.000, estos socialistas, comunistas y anarquistas, mataron más de 10.000 sacerdotes y monjas? ¿Cómo es posible que no hubiera traiciones, que no hubiera gente que dijera: oye, yo renuncio a mi fe, escupo lo que tenga que escupir, pero a mí no me matas? ¿Cómo es posible?, se preguntaba el cardenal. Y llegué a la conclusión de que eso era posible porque estaban preparados. Habían sido preparados. Desde que hubo la Revolución de Asturias, donde ya empezaron a matar sacerdotes y religiosos y monjas, la Iglesia empezó a preparar a la gente. Empezó a prepararse la jerarquía y empezó a preparar a los laicos, sobre todo los laicos que estaban más implicados en la Iglesia en aquella época, por ejemplo, la Acción Católica o las terceras órdenes religiosas. Estaban preparados. Aquellos niños, por poner un ejemplo, porque eran niños menores de edad, del seminario de los claretianos en Barbastro, que fueron asesinados y que no traicionaron su fe, estaban preparados. Es algo emocionante cuando en el museo se puede leer lo que escribían debajo de los bancos antes de salir para ser fusilados. Estaban preparados. ¿Estamos preparados? Jesús nos quiere preparar. Dice el Evangelio de hoy: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y cuando te hacen cualquier cosita, un arañazo, porque estamos vivos, ¿vale?, un insulto, una crítica, enseguida, ¡qué crisis! Cuando por ser fiel al Señor, a la enseñanza de 2000 años de la Iglesia, quizá eres cura y has recibido algún desplante, no te han valorado, no te han dado esa parroquia o ese puesto jerárquico, porque en este momento eran otros los que mandaban y eran a otros a los que seleccionaban. ¡Qué dolor! ¿Pero por qué? Hemos olvidado que el Señor fue crucificado por los sacerdotes y por los fariseos, que eran los buenos de la época. Hemos olvidado que el Señor dijo: dichosos vosotros cuando os persigan por mi causa, porque vuestro es el reino de los cielos. No nos han enseñado a confiar en Dios. No nos han enseñado que el sufrimiento forma parte de la vida y que podemos aprovecharlo para unirnos a Dios, lógicamente intentando no tener ese sufrimiento, buscando un trabajo si no lo tienes, acudiendo al médico si estás enfermo, pero cuando el sufrimiento se convierte en inevitable porque el médico no encuentra la curación a tu enfermedad o porque la ancianidad te genera sí o sí una serie de deficiencias. No nos han enseñado a unirnos a Cristo. Eso es un doble problema. Como me pasa a mí, estoy sordo. ¿Y por qué tengo que estar sordo? Pues porque tienes la edad que tienes y ya está. Tenemos un doble problema cuando ya sería suficiente tener uno solo. Y no nos han enseñado, no hemos asumido como algo normal, como algo natural, que no somos del mundo y que te vas a encontrar con gente de fuera,
y de dentro de la Iglesia que te critica, que te desprecia, que quizás te hace perder un lugar en la jerarquía o en el trabajo o en donde sea, porque eres fiel. Hace unos días he leído, que creo que ha sido en Inglaterra, que me parece recordar, un farmacéutico ha preferido renunciar a su trabajo antes que vender píldoras abortivas. Y hace unos años en España, cuando empezó el aborto, recuerdo, porque yo le entrevisté a un médico que perdió su puesto de trabajo en la Seguridad Social española porque se había negado a hacer abortos y era un ginecólogo. He conocido a cubanos que habían perdido la posibilidad de progresar en su trabajo porque mantenían viva su fe y su práctica religiosa. Es que es lo normal. Tenemos que estar preparados para eso. Me producen una gran admiración, por ejemplo, los africanos que siguen manteniendo su fe, sabiendo que en cualquier momento pueden ser martirizados por los musulmanes. O los católicos de Nicaragua, que siguen yendo a misa sabiendo que están siendo fichados por la policía del régimen comunista. Lo normal en la vida, de verdad, es confiar en quien merece confianza. Es afrontar los problemas porque son inevitables. Tienes problemas, es señal de que estás vivo. Y también lo normal para un católico es saber, pues que alguna vez alguien te dirá, bravo, y muchas más veces alguien te tirará piedras o te insultará. Dichosos vosotros, si a mí me han perseguido, a vosotros también. El que llora y muere con Cristo, un día resucitará y se alegrará con Cristo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor, pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Papa, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por la paz en Ucrania, en Oriente Medio, en Gaza. También por la liberación de los rehenes israelitas secuestrados, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, los que no tienen trabajo, los emigrantes, roguemos al Señor. Pedimos al Señor también por los que nos han ayudado y nos ayudan en la vida. Nuestra oración es un acto de justicia hacia ellos. Pedimos por nuestros enemigos, como nos ha enseñado Jesús, y por todos los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Vincenzo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis Humberto, Alba, Rita, Rogelio, José Rosario y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica.
Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.